8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Mientras iniciamos, cuando llegue el consejero del CNE, Luis Verde Soto, temas de interés, los 40 años de gobierno, de retorno a los gobiernos civiles. La bienvenida a Gonzalo Ruiz Álvarez. Y ayer hubo un seguimiento respecto de esta noticia internacional importante para América Latina. Los Fernández, es decir, el candidato presidencial y Cristina Fernández de Kirchner, le ganan a Macri. ¿Cuál es la explicación, Gonzalo? ¿Cómo decir estas primarias? Y en segundo lugar, esta diferencia grande hoy. Bueno, lo primero que hay que decir que son elecciones primarias abiertas y obligatorias. Lo curioso de estas primarias es que no tenían contendientes. No es que había dos candidaturas de Juntos por el Cambio, que es el frente de Macri, o del otro frente que anidaba la candidatura anidaba, digo, porque estaba ahí escondida en la candidatura a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández, que fue funcionario de Néstor Kirchner y de Cristina, y que fue muy crítico de Cristina Kirchner en su momento. Si ahora empezaran a salir las cosas que le dijo Alberto Fernández hace 5 o 6 años a Cristina Fernández, quizás ni ellos mismos se lo creyeran, pero la verdad es que le pegaron una paliza. La debacle del PRO, de Juntos Cambiemos, de la coalición que auspiciaba a Macri, que incluso tenía a su compañero de fórmula un peronista, fue senador peronista también, Pichetto, fue colosal. Y las diferencias en los votos están ahí, ¿no? 47%, 32%, esa es la diferencia. Las encuestas hablaban de 4, 5%, la más optimista le daba 7% a Alberto Fernández, con lo cual las elecciones de octubre, que esas sí son elecciones, estas son primarias, parecían remontables, pero ya con este resultado... ¿Muy difícil? Muy difícil, porque tendría que sacar primero 15 puntos, ¿de dónde lo saca? ¿No ves que estas elecciones polarizaron mucho? El otro candidato es Roberto Labaña, que fue un economista prestigioso, en su momento cercano de grupos peronistas también, pero que no quiso en involucrarse ni a favor del frente de los Fernández ni a favor del frente de Macri. ¿Qué opción van a tomar esos 8 puntos de los que votaron por este acuerdo federal de Labaña? Muy difícil. ¿Seguirán votando? ¿Se irán hacia ganador? ¿Se irán a apuntalar a Macri para que no ganen los Fernández? Es una situación muy compleja. Ya hoy se desplomaron todos los mercados, era previsible. Todas las acciones de argentinas en el mundo empezaron a caer. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a hacer el Banco Central para contener una disparada del dólar? Que eso siempre golpea a los más pobres. Bueno, el gran drama es cómo de ahora en adelante Macri contiene las cifras de la economía, la inflación y el dólar, hasta la elección definitiva, que es en octubre. Ahora, ¿qué pasa en octubre? En octubre es recién la primera vuelta. De los binomios presidenciales que participaron ayer, quedan el de los Fernández, queda el de Macri, queda el de Labaña, queda la izquierda del Caño y algún otro candidato de la derecha más, que son minoritarios realmente, porque tuvieron 2% de votación. Pero con una diferencia tan contundente, para Macri remontar parece, Miguel, francamente imposible. Y otra vez el absurdo, ¿no? Unas primarias sin contendientes, unas primarias solo con un candidato oficial, que es el presidente Macri, unas primarias con un candidato de los peronistas que volvieron a aglutinarse, incluso Massa, que fue crítico tremendo. El embajador del Ecuador, por ejemplo, de Argentina en el Ecuador, era partidario de Massa, del grupo de los peronistas que se abrieron de Kirchner en su tiempo. Pero están juntos de nuevo, y juntos vamos a ver para qué, que es el gran problema, ¿no? Ayer decía un comentarista en Radio Mitre, es tremendo los gobiernos con políticos corruptos. Y ojo, ese comentario mío, el de Cristina Fernández de Kirchner sí que lo fue, pero más tremendo todavía es que haya ciudadanos que sigan votando por ellos. Y esa foto de la Argentina, con una gran expectativa frente a un mapa económico todavía disperso, porque Macri fracasó en contener la economía, fracasó en contener la inflación, fracasó en los temas sociales, puede llevar de nuevo a la Argentina. Y podría volver a lo peor. Claro. Lo único que habría que apuntar es que a lo mejor a lo mejor, porque hay que ver, hasta el 10 de diciembre que se posesiona el nuevo gobierno, puede pasar mucha agua bajo el puente, pero a lo mejor es el primer gobierno no peronista en la historia, desde que surgió el general Juan Domingo Perón, que termina su mandato.
porque Alfonsín no lo pudo hacer, de la Rúa tampoco lo pudo hacer. En fin, es parte de la tragedia del continente, ¿no? Y vamos a ver qué efecto. Ya estaba por ahí Rafael Correa cacareando, ¿no? Sobre el tema, que bien, Cristina, no sé qué. Pero son una manga de ladrones, sinvergüenzas, que atracaron la Argentina. Y la tragedia es esa, que los ciudadanos van y votan por los corruptos. Bueno, es cierto, Macri no pudo con la economía. ¿Podrán los Kirchner poder con su propio pasado? ¿Podrá? Ahí estaba Máximo Kirchner, el hijo de Néstor, en la tribuna. La que estuvo cautelosa ayer y casi mandó un mensaje a destiempo fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández en lo que queda ahora hasta las elecciones con Cristina? ¿La va a esconder o la va a mostrar? Vamos a ver, todo esto está por verse. Porque con los momento no se puede esconder ni los costales de millones de dólares. Lo que sí ha caído es el perfil económico de la Argentina, las bolsas, y va a tener dificultades Macri para terminar su gobierno con una economía contenida. No sé qué va a hacer, van a tener que vender dólares el día de hoy de modo casi incontrolable para que no se dispare la devaluación y para que la inflación se contenga. Muy complejo el resultado de ayer, pero es la realidad de la política. Bueno. Una paliza de los Fernández a Macri. Bueno, Gonzalo, está con nosotros ya el doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE, para hablar temas de coyuntura, pero también partir de un hecho. El país este 10 de agosto cumplió 40 años de retorno a los gobiernos civiles. ¿Qué ha representado esto? Y muy importante la presencia de Luis Verde Soto, porque él sí ha tomado el pulso de verdad estos 40 años de retorno a los gobiernos civiles. El otro día conversábamos con algunos contertulios aquí, si era 40 años de democracia o no. Y creo que hemos tenido algunos tropiezos, ¿no?, para llamarle democracia, pero seguimos adelante en ese afán de consolidar la posibilidad de que a través de las urnas en el Ecuador tengamos un sistema de gobiernos civiles y ojalá cada vez mejores, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo se mira el país en retrospectiva ahora, 40 años? Decíamos el otro día, ¿no? Estuvo aquí Marta Roldós, en fin. Esa mañana de agosto, el discurso de Jaime Roldós cuando habló de la inauguración del Palacio de Justicia en Guayaquil. Me parece que en materia de justicia seguimos peor que antes, ¿no? No se ha inaugurado la justicia, solo el edificio. Buenos días. Buen día. Bienvenido. Gracias. Pues sí, yo creo que la democracia y casi todas las democracias, en especial la nuestra, es mirada desde con un vaso medio lleno y medio vacío, y creo que es real. Hay una cantidad de cosas que la democracia facilitó como ambiente, y hay una cantidad de cosas en que la democracia se le atribuye tareas pendientes. Se le atribuyen muchas tareas pendientes en el lado del bienestar, en el lado de cierto desarrollo institucional, pero hay muchas cosas que debemos verla en términos de la dinámica de las sociedades y de las instituciones, que la democracia sí permitió. Un poco querría comenzar más por el lado positivo antes de... Esto es muy importante porque hay de lo uno y de lo otro. Entonces no podemos soslayar todo lo positivo para solamente hablar de lo negativo, sería un error. Y tampoco podemos, a nombre de lo positivo, ocultar los grandes tropiezos que hemos tenido. Creo que el equilibrio es lo mejor, ¿no? Hay que ver con cierta ponderación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaron en los 40 años? Yo creo que ahí pasaron, a ver. Lo primero que ocurrió fue que tuvimos un intento y una vía, como todo proceso democrático, es un proceso en que se construyen cosas y se deconstruyen. Los primeros 20 años hubo un intento de construcción de un sistema democrático basado en un sistema de partidos, en el que efectivamente hubo una oscilación entre centro-derecha y centro-izquierda, sin que sea un sistema pactado, pero se dio así, ¿no es cierto? El gobierno de... Parecía lo natural. Parecía más o menos obvio de que se construyan los actores en opciones y que la insatisfacción con determinadas formas de la transición deviniese en que otra expresión, pero entre los dos se dio una cierta estructuración de un sistema con oscilaciones. Tal vez ahí el exceso, dos excesos importantes. El uno, el de pensar de que aquella oscilación debía de venir
tener un sistema bipartidario al estilo venezolano, al estilo norteamericano. Ese fue un exceso. Se pensó que se podía llegar para allá, se hipotecó mucha de la energía política en que eso estaba produciéndose, con la realidad lo que estaba produciendo era un sistema de mediana fragmentación, 5 partidos que más o menos oscilaban con presencia en el escenario. Porque el bipartidismo tampoco correspondía a la realidad sociocultural de Ecuador, ¿no? Pero hubo la expectativa. Claro, se pensó que se podía consolidar, pero no. Y la segunda es que yo creo que si bien se pone un acento muy fuerte sobre el sistema partidario, que es muy importante, fueron partidos que fueron concebidos como partidos de Estado, partidos para administrar el Estado, no fueron partidos con capacidad representativa. Y el gran déficit que se viene al lado es el del partido con incapacidad representativa, que es lo que se vive en los años del 20 al 40. ¿No es cierto? Del año 21 al 40 se vive esa enorme incapacidad representativa del sistema partidario, y esa es la tarea más importante de las tareas pendientes de la democracia. Es decir, se hizo organizaciones para llegar al poder, pero no para generar nuevos liderazgos, consolidar un partido organizado a nivel nacional, es decir, eso no. Y una agenda. La agenda, cuando se les llama la atención a los partidos, ¿no es cierto? Los partidos empiezan dos cosas. Una es la agenda de capturarlo todo, y se vuelven expertos en presentarte todos los temas de desarrollo y ninguna solución. Y luego viene todo este periodo grande, ¿no es cierto?, importante, en el cual, que es la segunda parte de esos 20 años iniciales, que es en la que llamaría la política de doble vía, es decir, una política económica real estructurada por las multilaterales y una falsa asunción de la responsabilidad por parte de los partidos, que viven flotando sobre estas soluciones de desarrollo que vienen claramente desde fuera. Ahora, sin embargo, hay que notar dos cosas, yo te diría. Si bien en la derecha ecuatoriana existe una presencia fuerte, una presencia neoconservadora con Férez Cordero, y luego una presencia neoliberal también fuerte con Durán Ballén, ninguna de las dos llega a su último límite. Férez Cordero no llega a un límite neoconservador clásico, ¿no es cierto?, que era poner a las fuerzas de la producción y a las fuerzas de las cámaras a actuar, ¿no es verdad?, y desplazando de toda forma otra la política. Los rasgos populistas tampoco abandonaron del todo su penetración en el gobierno de la derecha que está mencionando, ¿no? Claro que sí, pero además yo creo que lo importante es que no supimos aprender a convivir con el populismo. Creo que el primer paso más importante, ¿no es cierto?, de transición del populismo lo da Roldós. Roldós es un hombre que viene de una regambre populista muy fuerte, con era jefe de acción política del CFP. Por favor, y era un hombre que utilizaba un carisma de modo muy sobrio, el carisma el presidente Roldós, pero que tenía en ciernes un proyecto, cosa que no pasa luego con... Bueno, pero en el caso de Roldós, no es que Roldós rompió con el populismo, sino que el populismo rompió con Roldós. Don Assad Bucaram hizo la alianza. Y los patriarcas de la componenda. El Partido Liberal, el Partido Conservador, y Don Assad Bucaram es el que se desplaza de esa figura nueva que irrumpía en la política era nacional. Una figura, ¿no?, que no se sustentaba en el viejo populismo. Entonces Roldós era un hombre que caminaba sobre un pie carismático muy sobrio, pero además era un hombre con cabeza socialdemócrata. Quiero que nos comente 3 temas que me parecen fundamentales, y todos están vinculados a que en el retorno a los gobiernos civiles del 78 nos basamos en un modelo atípico para Ecuador. No íbamos por la vía de una asamblea constituyente, sino por las comisiones de reestructuración jurídica del Estado. Se conformaron 3, una armó una nueva constitución, que es la que finalmente terminamos votando el 15 de enero del 78, una segunda que rehizo, si se quiere, la constitución del 45, y una tercera comisión que constituyó la ley de partidos, la ley de elecciones, ¿no es cierto? Ahora, en esa Constitución del 78, que fue mayoritariamente votada, había algunos aspectos nuevos. Primero, la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo, un concepto que venía un poco de las fuentes, digamos, de la Junta de Planificación. Después teníamos el elemento, el voto de los analfabetos, es un tema sustancial. En los dos casos. Sustancial y un adicional, que la verdad es que nunca supimos poner el valor. Y ahora, cuando vemos esto de la participación ciudadana que se discute, la Constitución del 78 habló de la posibilidad de presentar proyectos de reforma a la Cámara Nacional de Representantes, y nunca lo supimos hacer de modo organizado. Creo que era una irrupción insólita para
concepción tradicional y estructural de la política ecuatoriana, ¿no? Yo creo que varias cosas pasaron allí, ¿no es cierto? No sé si de esos tres puntos te parece. Hay muchos más, por supuesto. Es decir, yo creo que el primer punto, el punto de la planificación, pretendía al fin ubicar este tema tan complejo que es el de la relación entre democracia y desarrollo. Porque finalmente en Ecuador es un país en el cual a las instituciones les imputamos la responsabilidad del desarrollo. Tú no puedes imputarle el tema de la solución a los temas de pobreza o de crecimiento a las instituciones. Las instituciones estimulan, tienen que crear los ambientes, tienen que construir las condiciones en que los actores económicos o políticos o institucionales gesten las cosas, pero tú no puedes decir esta constitución va a gestarme desarrollo. Claro, no puede ser impostado, eso debe venir más bien de la sociedad y crecer hacia una constitución no soluciona nada. Claro. Y ese es nuestro problema eterno. Siempre pensamos... Se cree. Queremos, y siempre cuando estamos al borde de una situación muy difícil económica, apelamos a la constituyente, y ahora hemos estado apelando a la constituyente de vuelta, y apelamos a la constituyente en el 98, diciendo se nos venía una crisis descomunal frente a la crisis de la forma estatal que ha venido con la guerra del 95, ¿no es cierto? La crisis del 98 tenía la constituyente que resolver los temas de desarrollo, que no iba a poder hacerlo, y de hecho no pudo hacerlo. Tampoco puede resolver los temas de la coalición política. Estimula las coaliciones políticas, estimula las condiciones en las cuales tú puedes llegar a acuerdos, pero tú no puedes resolverlo todo. Ahora, hay cosas en que las instituciones estimulan bien. Por ejemplo, el logro de haber incorporado el voto analfabeto tuvo efectos posteriores muy importantes. Claro. El primero es de que Ecuador nunca dejó de tener un alto índice de participación electoral. Se va a decir porque es obligatorio, lo que quieras tú. Pero al final Ecuador mantuvo más o menos estable, sin grandes picos ni bajar en subidas de participación electoral. Y eso es importantísimo. O sea, el hecho de que la gente vote establemente, no vote establemente por el mismo, eso no me interesa por el momento, pero que va a votar. Que acuda y que... La segunda cosa se decía, ¿no recuerdan ustedes aquello de que el voto analfabeto será el voto llevado por camiones, etcétera? Ustedes saben que el voto analfabeto es de los más conscientes. Y de los más que más bien distribuyen el voto. Y ahora nos encontramos con resultados muy importantes en esta última elección. Es que si yo me acuerdo de un libro que hicimos hace 40 años sobre mujer y política, mujer y elecciones, en que la mujer apenas lograba romper con, ¿no es cierto?, o asociaba mejor su voto más independiente como de género, ¿no es cierto?, con el alfabetismo. Ahora nos encontramos con que las mujeres ya votan más por mujeres. Muy importante eso, tremendamente importante. Las mujeres ya votan por mujeres y votan más que las mujeres, votan más por mujeres. Uno de los paradigmas que tiene la democracia moderna es ni que negro vota negro, ni mujer vota mujer, ni indio vota indio. Y en Ecuador nos encontramos ahora que en las últimas elecciones las mujeres votan más por mujeres. Esto es importantísimo. En todo caso, para el tema de la exclusión, el voto de los analfabetos fue importante, porque si no, sí se podría haber dilatado un proceso de manipulación política a través del voto y la exclusión, y no se lo hizo así. Además vinieron campañas de alfabetización en la época del presidente Hurtado, en la época de Borja, luego una más grande. Bueno, ¿qué otra más inclusión que la que hubo en el movimiento indígena? Claro. El movimiento indígena, por favor. Año 90. Ahora con representación política, a raíz de esa inclusión que decía. El 85 con la creación de Ecuador-Runari, con la inclusión luego de la CONAI. El 80 es la década en que se incuba todo esto. Y el pasa es que vemos la expresión política posterior, movilización indígena, pero el acortamiento de brecha étnica es vital en ese periodo. El movimiento indígena pasa a ser el gran reemplazo de ese movimiento clásico del capitalismo, de obreros urbanos industriales y de campesinos, hacia indígenas que ponen la fuerza, no logran poner la dirección y el liderazgo de los cambios, pero sostienen, ¿no es verdad?, los cambios se producen en la década de crisis, que es la década 95, 2005, 2006, ¿no es verdad? Hay una enorme capacidad del movimiento indígena de poner la fuerza, aunque otros terminan poniendo la dirección final, pero hay una enorme capacidad. Y en la época de crisis nos permite ver las mayores capacidades de la democracia. El nivel mayor de empobrecimiento masivo que ha resistido este país.
Si ustedes recuerdan lo que era salir de Quito hacia Ibarra, el momento del 99-2000, cuando tenías toda la carretera de pedidores de dinero, por seguro ustedes, en pedidores de dinero desesperados, porque el empobrecimiento era masivo. Claro. Resistimos la mayor expulsión de gente, 2 millones de gente se van fuera del país, y que esto permite. Y luego la salida de la crisis. La salida de crisis no es producto de un nuevo producto de exportación. La salida de crisis comienza el 2002, pasa el 2004, antes de que crezca el precio de la materia prima. Nuestra crisis sale a partir del vigor de sus territorios. Nos refugiamos en territorios y en provincias que ahora se las ve de mejor modo. Ahora se ven grandes canales de desarrollo que se estructuraron en los 2000. Y que claro, fructifican luego cuando existe toda esta masa de dinero en la economía, etcétera, pero se estructuró todo ese proceso en ese periodo que viene del 2000 al 2006. Y claro, luego viene todo el tercer momento, que es el momento del intercambio de libertades por consumo. Y que claro, gente generó una corriente enorme sobre estos pisos de desarrollo y sobre estos pisos institucionales. Hay nuevos actores, pero el Ecuador en democracia, incluyendo el tema de Correa, logró reemplazar las élites políticas, un reemplazo etario en las élites políticas. Nos pese que Correa decapitó una parte de la élite política, pero este rato vemos que estuvo vivita la otra parte. La que acaba de ser electo esta vez es la élite política de los 40 a los 60, que quedó viva, porque hubo una parte que la mató Correa, la mató haciendo el agente público, etcétera, etcétera. Pero todo eso pasó. Claramente tenemos dos ingresos per cápita, dos infraestructuras tecnológicas y 2 infraestructuras económicas en este periodo. Queda mucho por hacer, quedó muchísimo, muchas cosas se deshicieron, pero vamos ponderando las dos cosas. Yo creo que naveguemos en medio de esta crisis que vive el país, y si no recuperamos un poquito este saber insertar. Mira que Ecuador vivió 2 momentos de cambio internacional muy importantes, de la unipolaridad a la multipolaridad, claro, a la nueva bipolaridad. Ha vivido, que no es fácil para un país chico navegar en medio de esas cosas gigantes que se mueven, y logramos pasar eso. Y a veces más que los procesos nos llegan primero los coletazos de todos esos procesos, ¿no? Generalmente te hunden y después te reflotan. Claro. Y logramos sobrevivir. Entonces yo creo que en Ecuador, hemos sido un poco injustos con nosotros mismos en ver qué nos pasó en este periodo. Yo soy un principal detractor de los frutos políticos, que los cuales me siento profundamente frustrado, pero no puedo dejar de pensar que estas cosas sí se produjeron. Los ciclos que vive la cotidianidad ecuatoriana son totalmente diferentes. Los ciclos que viven las familias ecuatorianas son totalmente diferentes. Ahora hay 2 ciclos distintos, yo diría, ¿no es cierto? Medíamos el otro día qué pasa con el grado de propiedad de casas en Quito. Evidentemente hay cada vez menos propietarios. Por ejemplo, es unos ciclos que quedan pendientes, ¿no es verdad? Pero no atribuirles a la democracia, es porque no hemos logrado articular bien las políticas públicas producto del tipo de coherencia de la política local. Pero, por ejemplo, nuestros hijos cada vez tienen menos acceso a la casa propia. Es una de las cosas que ocurre, me refiero a los hijos de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Es cada vez no solucionamos problemas de nutrición, pero solucionamos otros. Más o menos logramos infraestructuras para solucionar. Y en esto la democracia fue un ambiente importante, porque si no viene la vieja hipótesis que hay en el mundo de que solo el autoritarismo permite grandes cambios económicos. No, la democracia los hace con más torpeza, pero si ustedes piensan, atravesamos 2 guerras. Y 2 guerras que no devinieron en violencia política interna. Hubo violencia social, se levantó la violencia social que no había en Ecuador, etcétera. Pero no hubo violencia política, no nos hemos matado a los ecuatorianos por la política. Y atravesamos 2 guerras, y vamos que sí es importante, porque las guerras nacionales generan, ¿no es cierto?, secuelas de guerras internas, fortísimas, ¿no es cierto? Logramos pasar eso. Con todo su impacto económico. Vamos a hacer una pausa. Correcto. Informativa y publicitaria, y volvemos con el doctor Luis Verde Soto, politólogo y actual consejero del CNE. Inicio de espacio publicitario.
Soy ciclista y chef, por eso en cada pedaleada voy al vapor. Hay veces que quedo frito, pero siempre llego a la meta, porque lo que me gusta y lo que me mueve se acolitan. Yo soy estudiante y también DJ. Mis clases son un mix de análogo y digital. Hago mis tareas con un buen beat y sé cuándo chill out, porque lo que me gusta y me inspira van al mismo ritmo. Y yo trabajo en lo que me gusta y soy runner. No hay carrera en la que no gane, porque lo que me gusta y lo que me divierte se dan like. Vive todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Fin de espacio publicitario. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Bienvenidos a las noticias, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Publicistas son llamados a la Fiscalía. La Fiscalía comienza esta semana con nuevas diligencias en el caso Sobornos 2012-2016. La entidad solicitó las versiones de 5 empresarios dedicados a la producción audiovisual, estudios de mercado, publicidad y servicios de imprenta. Sus nombres y de las empresas que dirigen forman parte de los archivos de la procesada Laura Terán. El feriado del 10 de agosto generó un movimiento económico de 48 millones. Durante los 3 días de asueto que finalizó, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantuvo 24 patrullas de caminos y 305 unidades de maquinaria pesada a lo largo de la red vial estatal para actuar en caso de emergencias. Sin embargo, hasta las 15:50 no se reportaron novedades viales. Mientras tanto, la seguridad en el país estuvo a cargo de 46.300 agentes de la Policía Nacional. La logística incluyó 2.249 patrulleros, 3.895 motocicletas, 418 vehículos pesados, 6 helicópteros, 2 aviones, 4.476 radios, 30 ambulancias y 40 canes. El futuro laboral incide en la elección de la carrera profesional. La realidad laboral está cambiando. Los avances en robótica, tecnología de la información e inteligencia artificial obligan a las universidades y a quienes buscan profesionalizarse a adaptarse a estas transformaciones. A eso se suman el crecimiento de la fuerza laboral que, según la consultora Hayes, aumentará a 100.000 millones en 20 años. Internacionales. Presidente electo de Guatemala ante desafío de frenar la inmigración a Estados Unidos. El conservador Alejandro Yamatei, electo presidente de Guatemala en unos comicios con baja partición, encara el desafío de reducir la pobreza, la corrupción y la violencia, sus principales promesas de campaña para frenar la migración irregular a Estados Unidos. Un médico de 63 años que se moviliza en muletas por una esclerosis múltiple desde hace 40 años, ganó ampliamente el domingo 11 de agosto en el balotaje de la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres. 8 de la mañana, 43 minutos. Hasta aquí el servicio informativo Platino. Continuamos en estudios con la entrevista a Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. No se despegue de nuestra sintonía. Volvemos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Saber comunicar, saber transmitir, estar en el momento y en el lugar que ocurre la noticia. Eso es hacer la diferencia. Y esa diferencia la marcan los noticieros Ecuador Radio. 6 y 12 horas. Por Radio Quito AM y Platinum FM. Brindando información al instante. En territorio continental ecuatoriano, diálogo en Ecuador Radio con el doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE y politólogo, sobre estos 40 años de retorno a los gobiernos civiles, Gonzalo. Bueno, hay 40 años más para seguir hablando, porque eso de esto vamos a tener que ir hablando, de construir democracia.
Frente a esa realidad y con los comentarios que quiera hacer nuestro invitado, el doctor Luis Verde Soto, también podemos hablar de un tema fundamental. La semana pasada se ha entregado ya nuevas visiones sobre el Código de la Democracia, que en este paso a paso por seguir construyendo democracia es fundamental para dejar atrás lo que en las últimas elecciones se vio como los principales problemas y lo que puede darnos una elección mejor en los próximos años. Y para eso sí el tiempo va en contra. Así es que, cerrando un poco lo de los 40 años, ¿qué hacemos para acertar en las reformas claves a fin de ir mejorando la calidad de la democracia? Y que se apruebe si hay voluntad política para ello. A ver, yo creo que hay dos elementos, ¿no es cierto? Un elemento es el institucional, que es tener claro que las reglas de juego efectivamente estimulen una cancha equilibrada y efectivamente le den certezas a la población de que lo que votó se va a reflejar en el resultado. Es decir, eso es nada más, nada menos que una cancha democrática. Es decir, que esa cancha sea para propiciar la democracia. Exactamente. A favor del respeto al voto popular. Es responder al no me estafen. No me estafen mi voto. O sea, esa es la entrada. Ese es el principio. Ese principio. O sea, lo único que hay que hacer en el Consejo Nacional Electoral es asegurarle en la práctica y en el diseño de que la cancha ya no estará inclinada, la cancha estará bien puesta y que todos logrará jugar el país. De ahí viene la importante pregunta de Miguel. ¿Será posible esto elevado a este escenario de la Asamblea donde ya se está discutiendo el asunto, más allá de las aspiraciones, yo creo que legítimas, de los diferentes actores de la política en ese terreno de la Asamblea, no sé si decirle sacar ventaja, por lo menos que las condiciones no sean malas para cada uno de los actores? O sea, lo primero que tienen que ponerse los actores de acuerdo es que este es el concepto. Perfecto, eso sería ideal. Sería ideal de que digamos ese concepto. Partamos de eso. Y que todos sientan que juegan mejor si juegan en una cancha donde hay como jugar, donde no hay como, donde ni el árbitro ha vendido, ni hay otro tipo de estímulos a que esta cosa no funcione. Yo veo eso de la cancha, muy lindo el ejemplo, porque cuando los futbolistas juegan y tienen que cambiar de cancha, los huecos que les impidieron hacer goles a unos en un lado de la cancha, cuando le toca del otro lado, le pueden favorecer. Así es que es la cancha para todos. Cancha para todos. El gran tema. Y yo creo que el uno, ¿no es cierto?, que es el gran tema institucional. Y otros son las condiciones que la sociedad da para que se pueda jugar. Es decir, no solamente se requiere tener una cancha, sino se requiere tener actores plurales que quieran entrar a esta cancha a jugar un juego de pluralidad. Yo creo que ese es el elemento importante. ¿A qué me refiero con esto? A que si lo único que ya está dado, ciertamente, la parte más importante que tiene la democracia, la incertidumbre, se disuelve. ¿Por qué es importante la incertidumbre en democracia? Porque no sabemos quién va a ganar. Si hay buena cancha, el juego importante de la democracia es no saber quién va a ganar. El otro tema es aprender a perder dignamente también, porque me parece que en eso nos falta mucho como sociedad. Aprender a perder, pero para que tú aprendas a perder dignamente tienes que tener condiciones de perdedor, y las condiciones de perdedor son un sistema de gobierno-oposición, y eso se llama sistema de partidos. Y este rato yo no veo condiciones para eso. Y ese es uno de los temas que usted proponía que hay que reconstruir. Sí, yo creo que ir poco a poco hacia, porque con 280 partidos o movimientos, o como se los quiera llamar, no había manera. Entonces, el daño que se introdujo al país con eso fue herculeano. Lo que se quería era liquidar el sistema de partidos, liquidar, ¿no? Y lo lograron. 280 y tantos partidos es una forma de liquidación. ¿Cómo salimos de eso? A ver, hay dos modalidades. La una es la reforma constitucional, en la cual se recreen, ¿no es cierto?, las limitaciones para quienes deben ser partido y estimular a que todas las formas se estimulen en torno a los grandes, ¿no es cierto? Y estas formas de estimular son o mediante cirugía constitucional o mediante apoyos positivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los apoyos positivos? Primero, hacer que el Consejo Nacional Electoral deje de desestimular la alianza, el acuerdo y las formas con las que se superan las barreras de los partidos. ¿A qué me refiero? En este rato, las alianzas, en lugar de premiar el hecho de que se junten los partidos, los desestimula. Si tú y yo nos aliamos, valemos uno y no valemos dos. Si tú y yo nos aliamos... O sea, propende a la atomización, entonces, del sistema actual. En lo económico, en vez de premiarme por haberme aliado, lo que hacen es hacerme valer uno. Entonces, ¿por qué tengo que valer uno si valgo? La segunda, si términos que tenemos que hacer, digamos, elementos de construcción
política también y comunicacional. ¿Qué tiene que hacer si en lugar de tener acceso a 2 barreras, que es lo que digamos a 2 franjas, que es lo que me corresponde si yo me lío contigo en igual cantidad de condiciones, me dicen soy una? Evidentemente no me lío. Entonces este rato lo que tienes que hacer es revertir las condiciones y dar condiciones de estímulo a que los partidos más grandes puedan incorporar a los partidos más chicos, y hay que decir una cosa que tiene que ver ya más con la cultura institucional de los partidos. No los absorban, los diluyen y los maten, sino al contrario, esto que fue expresión de minimalización territorial de la política, tenga un periodo de convivencia al interior de los partidos para que pueda expresarse. Si hay un partido chico que representa a la cantonalidad de por sí cualquier cosa, ¿no es cierto?, de Ambato, tiene que tener una buena expresión dentro del Partido Nacional para poder... Se ha expresado en un paraguas más amplio. ¿Qué es lo que pasa sin con exclusiones, los uruguayos? más bien con una contención. Los uruguayos inventaron un sistema de lemas y sublemas que no es este, ¿no? No es este, pero hay que inventar algo parecido. Hay que inventar no ciertamente los territorios, sino también las expresiones sectoriales que esto significa. Y vamos, yo quiero dar una lectura positiva porque de otro modo no vamos a poder salir. Si lo que se consigue es enemistar al sistema político contra los partidos chicos, les garantizo que esto no sale por ningún lado. O sea, hay que abuenar, como diría en algún otro país, a los partidos grandes y los chicos, a los territorios chicos, al parlamento con los partidos pequeños. Este tema que hemos hablado con varios de los vocales del Consejo Electoral y de aquellos temas claves, ¿qué nos queda? Ley de Hunt, ¿qué más, Miguel, nos quedaría para ir cerrando este diálogo por ahora? Financiamiento de la política, hoy que ha escandalizado tanto, por ejemplo. Y usted mencionó hace unos meses también el tema del narcotráfico en las campañas. No se refería concretamente al Ecuador, pero es un tema que está contaminando a varios países. Tenemos ese riesgo, ¿no? Bueno, ahora la semana pasada presenté el informe sobre nuestro informe de Arroz Verde. En ese informe lo que nos encontramos, que era que se supone que es el espacio de la mayor juridicidad y transparencia de este arroz verde grande que invadió el Ecuador. ¿Qué nos hemos encontrado allí, no es cierto? La necesidad, no les hablo del informe, sino de las consecuencias que hemos entregado a cada una de las delegaciones para que observen, ¿no es cierto? Hay algunas consecuencias que tienen que ser analizadas dentro de los 20.000 informes. Recordemos esta cifra que es horrible. Hay que analizar 20.000 informes económicos. Y esos 20.000 informes económicos se analizan en cada uno donde se ha filtrado todo, ¿no es cierto? O puede haberse filtrado todo. ¿Qué necesitas? Hay espacio en un número tan grande para que sea difícil incluso dilucidar, ¿no? Es que tienes que ver cosas que son difíciles de moverse, ¿no? Por ejemplo, tienes que establecer la relación entre donantes y la capacidad de la donación. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Las cuentas personales de los donantes, el pago de impuestos. Y además, si es que no tienes pago de impuestos, tienes que tener alguna empresa que respalde ingresos y utilidades para que tú puedas donar. Y a ver si no son ficticios, y ahí está un poco el gran tema de esconder. O empresas que aportaron y desaparecieron. O que son empresas que no sé. Nos hemos encontrado los 78 donantes sobre $10,000 en el Partido País en 2013, ninguno tiene respaldo. Entonces ahí hay una... Donantes millonarios con pago de impuestos a la renta de indigentes. O no pago. Con lo cual te habla ya claramente de estaferrismo, claramente te habla de lavado de dinero. Es decir, esas son cosas... Y ese lavado puede ser de cualquier cosa. Y claro, te encuentras de cosas... buenos negocios o de negocios al margen de la ley. Claro, sí, puede ser. Lo que no te preguntas hasta ahora es por qué, si está operando Arroz Verde en este lado de la economía irreal y de la economía, más que irreal, de la economía oculta, ¿no es cierto? ¿Por qué metieron a algunos de estos señores en el lado lícito, abierto, etcétera? Yo creo que hay un juego que hay que entender, que puede ser un movimiento extorsivo tal vez, puede ser una garantía. A veces es la clave de la palabra lavado mismo, ¿no? Puede estar la clave ahí mismo. Limpiar capitales, o limpiar sujetos, o llamar la atención de que si tú me tocas yo te toco, etcétera. Un sistema... Ahí hay no es ese, un sistema. Tienes que tener cierta correlación entre precios de mercado y precios declarados. Tienes que hacer eso. Tú no puedes tienes que tener una correlación entre quién dona, digamos, o qué servicios se prestan y quién los presta. ¿Seremos capaces de profundizar en esto, de ir a la Asamblea con todos estos temas que nos está planteando y hacer algo mejor?
para las próximas elecciones? ¿Seremos capaces como sociedad? Yo he estado, ya aparte, yo digo, me he mudado a hablar con los legisladores, porque no hay otra alternativa que todos vayamos despacio. Ciertamente a los legisladores a veces les gusta muchísimo llenarse la retina del hecho más inmediato, pero no hay otra forma, y que cada legislador entienda lo que son prioridades del sistema versus prioridades personales, prioridades del relumbre. Pensar en el país. Piensen en el país, eso es como básico este rato, ¿no es cierto? Y yo creo que logremos mínimos, que permitan que la cancha esté bien, que permitan que los actores puedan entrar a jugar con cierta confianza y que al final el resultado nos dé una cierta sospecha de que las cosas están bien, de que las cosas funcionan. Ojalá una sospecha positiva. esa sospecha, yo con eso me quedaría contento. Yo no me siento... Quitarles las certezas de lo malo. Quitarles certeza que todo está mal. No sé si la reforma va a durar 40 años o... No, las reformas de Ecuador duran poco, pero hay una cosa que sí hay una correlación mundial sobre las reformas electorales. Mientras menos reglamentaria es una reforma, más confianza existe en el sistema. Que es muy importante, y eso vamos a irlo viendo en Ecuador. En Ecuador tenemos un código de la democracia de 400 artículos, lo cual nos habla de la absoluta desconfianza. Cuando hay, mientras menos reglas, más confianza. Y eso vamos a ver si lo logramos. Bueno, muy interesante. Seguiremos hablando de esto porque... Por favor. Muchas gracias, porque hemos hablado de estos 40 años de democracia y de estos 40 tropiezos que tiene también la misma como democracia. Toda democracia. Se deconstruye la democracia y hay que volver a construirla. Y en eso estamos. Bueno, algo parece que sospechaba sobre el sistema de democracia también Churchill, ¿no? Bueno, muchas gracias al doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE. Muchas gracias por la presencia aquí en Ecuador. A ustedes. Este fue el segmento de opinión en el